Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este evento. Voy a presentar a las autoridades del colegio que nos acompañan muy amablemente en esta jornada, al vicepresidente del Colegio de Abogados, el doctor Contreras, la doctora Londero y la doctora Asís. Así que bueno, le dejo la palabra a los doctores. Hola, voy a aprovechar. Bueno, gracias doctora. Vamos a comenzar haciendo algunas correcciones por ahí del tema de cargos. Me presento, soy Antonio Contreras, secretario general del Colegio de Abogados. Y bueno, acá también nos acompañan amablemente la vicepresidenta primera del colegio, doctora Eugenia Asís, y la prosecretaria de la Secretaría General, la doctora Miriam Londero. Agradecer la presencia de ustedes, más que nada, que son los protagonistas de hoy, junto con la doctora Victoria Flores, quien muy amablemente se ha prestado, como lo hace siempre, para este tipo de disertaciones y de charlas. Así que agradecerte, Victoria, la presencia. Sé que lo haces siempre, que es algo que te apasiona, y nosotros queremos ser eso dentro de este colegio. Un poquito ser el lugar donde puedan florecer las pasiones, más si son tan nobles como esta, la del derecho animal. Así que hemos sido el primer colegio de abogados del país, o de los primeros en que ha incorporado dentro de su staff académico la sala de derecho animal. Y acá está llegando justamente la protagonista, que es la directora de la sala, Andrea. Bienvenida a su casa. La verdad que ha sido un orgullo y un honor trabajar con ella siempre y acompañarla en estas actividades. Así que bueno, sin más, no les robo más tiempo, vamos a dejar hablar a los que saben, como se dice, y nuevamente de parte del Colegio de Abogados agradecerles a todos la presencia. Buenas tardes. Vamos a presentar a la disertante Flores María Victoria, más conocida como Tori Flores. Es abogada, procuradora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, tiene un magíster en Derecho Administrativo de la Unidad Académica Universidad Austral de Buenos Aires. Está cursando una maestría en Gestión Pública. Actualmente es presidente en el bloque legislativo Pensando Córdoba por el periodo 2015-2019. Ahora sí me toca. Gracias, Marta. Bueno, gente, primero agradecer la invitación en nombre de Andrea, que me hizo extensiva la posibilidad de estar aquí hoy charlando un poco con ustedes. Gracias a las autoridades del colegio por recibirnos. Realmente es un honor estar acá en nuestra casa, la de los abogados, sobre todo tratando temática que es muy sensible como el derecho animal, que entendemos que falta mucho, pero estamos en el camino correcto. Participar para mí, André, muchísimas gracias por darme esta posibilidad. Hace un tiempo que venimos muy comprometidos e involucrados con esto que uno le dice derecho animal, pero que en definitiva es cuidar de aquellos que no tienen voz. Hoy, para hablar de la normativa, ya que estamos en la casa del Colegio de Abogados, me gustaría empezando por el título, hacer un reconto de lo que existe, de lo que nos falta y dónde podemos hoy decir que estamos parados. El título creo que lo dice todo. Cualquiera que pueda interpretar derecho animal, deber humano, creo que el contenido tiene que llevar primero a querer lo que estamos haciendo. Si uno desde la legalidad no ama la actividad que tiene y no le pone amor, respeto y voluntad, difícilmente aquella norma que esté plasmada pueda llevarse, realizarse, aplicarse, si no empezamos por sentir todo lo que hacemos. Y esto me tomo el atrevimiento de decirlo en todos los ámbitos. Yo, gracias a Andrea, descubrí que detrás de cada animal realmente hay un mundo increíble que muchas veces nos es muy ajeno, porque la vida cotidiana hace que tengamos otros problemas. Entonces, en el título creo que está resumido lo que podría ser también la conclusión, que es nuestro deber velar por sus derechos. Esto es así. El derecho animal, podemos decir que
involucra muchos aspectos, aspectos culturales, aspectos sociales, aspectos jurídicos, aspectos éticos, morales, aquellos que podemos ir definiendo. Lo que es cierto es que el derecho animal en sí está hoy en una etapa muy preliminar. Preliminar en el sentido de que hay mucho por desarrollar, hay mucha normativa todavía por avanzar y creo que hay mucho terreno todavía que, pese a que la realidad sea esta, estamos, repito, en el camino correcto. Para darles un dato de por qué es una etapa preliminar, me fui en la historia pensando en los derechos de la humanidad, cómo fuimos avanzando. Y si entendemos que empezamos en un mundo en donde la esclavitud existía cuando se conquistaban pueblos como mano de obra barata, gratis en realidad, con los prisioneros de guerra o con los esclavos, y todo el tiempo que llevó que hoy se pudiera reconocer, que se pudiera abolir. Con esto no los quiero planchar ni defraudar diciendo falta muchísimo, pero si vemos, por ejemplo, en el año 1500 la reina de Castilla dispuso que tenían que volver a sus lugares los indios que habían sido llevados para hacer trabajo esclavo. Desde el 1500 al 1813 que se abolió la esclavitud pasaron 313 años. Con esto no quiero a los jóvenes defraudarles y decirles que vamos a estar 313 años acá, pero esto pone como ejemplo lo que cuesta en el tiempo generar conquistas, mucho más de aquellos que no se pueden hacer oír. Los animales no tienen voz, nosotros debemos velar por ello. Entonces, esto es a modo de ejemplo, no pretendo desanimar a nadie, sino simplemente involucrarlos y comprometerlos más. Cuando vemos algunos avances a nivel global, existe la Organización Mundial de Sanidad Animal, que fue creada por un convenio intergubernamental en 1924, si mal no recuerdo, sí, así es. Y originariamente se la puede conocer con las siglas de OIE, que es la Organización Internacional de Epizotias. Lo leo porque seguramente me iba a equivocar. Con estas siglas nos pusimos a buscar, a investigar todo lo que es avance normativo. Esta organización tiene como tarea destacada que a partir del 2004 comenzaron a generar una serie de conferencias en distintos países. Esta organización tiene sede en Francia y desde allí comenzaron a ser parte solamente 24 estados, hoy van más de 120, y el objetivo de esta organización es que ONU, la Organización de Naciones Unidas, reconozca esta organización con todos sus países miembros. Estamos hablando de que realmente hay una voluntad mundial cuando empezamos a analizar el maltrato animal, los derechos de los animales. Bueno, cuando empezamos a profundizar la temática, cada vez son más los países que van a tener, por necesidad, por políticas públicas o por voluntad de sus gobernantes, la obligación de incorporar toda esta temática a la agenda pública. Esta organización tiene algunas normas, existe una especie de estudios de científicos en donde hay diferentes profesiones que analizan y estudian todo lo que es el trato animal, con una base, que es buscar el bienestar animal en esta normativa. Entonces, podemos hablar que se han hecho estudios acerca del transporte animal, el sacrificio con fines sanitarios, el sacrificio de animales para consumo propio. Bueno, todos estos temas o títulos que ustedes pueden leer tienen una implicancia y una derivación en un montón, no solo de políticas públicas, sino también de conductas personales. Estamos viendo y nos está pasando con generaciones venideras que hay mucha más protección del animal, hay menos consumo de carne, hay mucha más importancia que se le está dando a la cadena alimenticia, y esto lo pongo como ejemplo. Este organismo está trabajando en esta declaración y, como les decía, el desafío es que los países miembros de ONU puedan ser parte. Esta declaración hoy es un borrador que se ha trabajado en distintos momentos y se viene elaborando desde el año 2003, 2005 en distintos países y tiene ciertos principios. Esta es la parte del derecho que es más aburrida, ¿sí? Pero bueno, había que ponerla porque si no se nos complicaba. En este borrador, el primer análisis, que realmente parecen obviedades pero no lo son, establece como primer punto que los animales son seres sensibles. Y uno dice, pero ay, ¿cómo no? Nosotros porque estamos acá. No todo el mundo piensa que el animal siente, que el animal lo único que no puede hacer es expresarlo en voz, pero sí con muchas conductas y muchas actitudes. Entonces uno dice, qué bravo,
hay que llegar a este estadio internacional para reconocer que son seres sensibles. También habla del aspecto psicológico del animal. Imagínense que contarles a ustedes que si están acá es porque están interesados en la temática. Allá afuera, digo, en un contexto macroeconómico, hoy en la coyuntura de una elección, digo, creo que lo último que la gente hace es pensar si el gatito, el animalito, el caballito sienten, sufren. Digo, hay otras prioridades en la vida, pero esto también debe ser una prioridad para nosotros. Bueno, hace un análisis de animales vertebrados, invertebrados, como les decía, tienen estudios que son muy interesantes y bastante buenos de poder analizarlos, leerlos. También contiene todo un estudio de análisis sobre cómo o con qué mecanismos poder llegar a la reproducción de los animales, ya sea con fines de consumo y demás, porque hay todo un análisis del sufrimiento del animal cuando es tratado, y en esto hay estudios hechos sobre gallinas ponedoras, sobre, asiente con la cabeza grande porque es así yo estoy, sobre las vacas, por ejemplo, no solo las vacas para consumo final, sino la que tenemos en los tambos para la leche. Es decir, es absolutamente interesante cómo está cambiando con todos estos borradores la mirada de la protección del animal, aun cuando tenga estos fines de cadena alimentaria, porque acá creo que hay un justo equilibrio, y lo digo quizás hasta como ciudadana y como mamá de una generación que viene demandando muchísimos cambios de conducta, en los que entendemos que hay que tener un equilibrio con la cadena alimentaria, pero también tiene que existir esta protección de los animales, que si bien en la historia, si volvemos a la esclavitud, la historia marcó un rumbo, y hoy el mundo nos está marcando un rumbo completamente distinto, para bien, pero lleva un poquito más de tiempo. Bueno, estas son distintas medidas, yo después se los paso para que lo tengan, es bastante más complejo de lo que está esbozado acá, hay muchos estudios que avalan lo que estamos diciendo. Y cuando venimos al derecho animal en la Argentina, acá simplemente lo voy a mencionar porque entiendo que las panelistas que siguen van a hacer un análisis más profundo. Entendemos que recién cuando se dio la reforma de la Constitución con los nuevos derechos y garantías, se empezó a hablar de la biodiversidad. Se incorporó a nuestra Constitución la obligatoriedad de generar normas que tengan y tiendan a esta protección. También ahí está el artículo 41, está el 43 como vía para acudir rápidamente a la protección de esta biodiversidad en función de la legislación. Y existió allá en el 1891 la ley 2786, que fue una ley precursora del proteccionismo, y luego se vinieron algunas otras normas hasta llegar a la 14.346, que después la van a desarrollar, que ya tipifica el maltrato animal, es decir, ya nos dice qué conductas ya van a ser penadas, cuáles y no son avaladas, digamos, y tienen una responsabilidad por ejercerlas. Viniendo a la problemática local, la verdad es que como concejal de esta ciudad hace un tiempo que venimos trabajando algunos ejes, y pongo dos títulos, pero tienen un desarrollo que da para conferencias posteriores. Hoy las ordenanzas, si se quiere, hablando a nivel municipal, que es donde yo hoy puedo desarrollarme y me desarrollo, hay una escasez absoluta de normativa local. Y cuando digo escasez, digo no es que no tengan ganas, sino que no nos ponemos de acuerdo. Hubieron muchas iniciativas relacionadas a la previsión de tracción a sangre, programas de control de la población canina, felina, y nos quedamos con una batalla que fue más de los proteccionistas que de los abogados o de los legisladores locales, que tuvo que ver con cambiar el eje de que dejaran de estar en higiene urbana los programas relacionados a la temática y pasar a existir un área que, esto va a título personal entre paréntesis, no ha tenido ningún desarrollo en esta ciudad, pero que ya es un área que depende de la salud animal, es decir, hasta el título se ha modificado, y esto denota que existe una voluntad, pero estamos en el título. Entonces, cuando nosotros vemos que en la ciudad de Córdoba tendríamos que estar haciendo más de 30.000 castraciones anuales y solamente se hacen 8.000, y realmente vemos que la política pública respecto a lo que debe ser está muy lejos con lo que realmente es. Si bien existen centros de castración, fijo, móvil, se inauguró uno nuevo, digo, estamos con un nivel de descontrol en la calle que
Lo preocupante es que aquel que no entienda que es una cuestión de derecho animal porque no está interesado justo en esta temática, sí lo tiene que mirar cualquier funcionario como un aporte a la salud pública. La cantidad de enfermedades que se podrían prevenir, el presupuesto que se puede ahorrar un Estado cuando se invierte en estos controles, es quizás 2 o 3 veces más de lo que sale implementar este tipo de programas. Entonces, creo que acá lo que tenemos que hacer es trabajar mucho sobre la implementación de estos programas, que les vuelvo a repetir, en un contexto como en el que estamos viviendo, quizás esto para algunos es un tema más y no es un tema prioritario. Pero cuando uno lo mira desde la gestión de la política pública o de la sanidad animal y también humana, realmente debe ser una prioridad. Trabajamos mucho también con la tracción a sangre. La tracción a sangre realmente es un desafío para esta ciudad cuando estamos hablando de que no podemos vivir en la evolución tecnológica que vivimos y todavía ver que hay lugares donde existen los carros y que si no existe una voluntad personal de alguien que dispone su mañana para pelearse con las fuerzas públicas, con un fiscal, atender y configurar el delito de maltrato, es muy difícil que se pueda revertir. Entonces, la tracción a sangre entiendo que es una cuenta pendiente y en eso estamos trabajando. Esto se los digo de manera personal porque realmente es una cuenta pendiente en esta ciudad. Creo que hay otros mecanismos y entendemos que el carrero, si bien tiene este único método y está en un contexto social muy vulnerable, no tiene el animal que pagar esas consecuencias y el Estado tiene que estar presente con alguna respuesta. Desde ahí estamos trabajando bastante. Ojalá podamos lograr una masa crítica de personas como ustedes comprometidas para que nos ayuden, porque esto si no queda en la pelea de muy pocos, y cuando son pocos, así como cuando se creó la sala en el colegio, seguramente habrán dicho derecho animal hace 4 años, hoy plantear estas cosas y no quiero dar el adjetivo, pero ¿a dónde van estas locas? Bien, hay muchos y tenemos que ser muchos más los locos que estemos dispuestos a dar estas batallas, porque créanme que es muy difícil. Después también trabajamos a nivel local con el zoológico. La veo a la Maca y me acuerdo de pintados de leones, cebras, todo en la puerta del zoológico, porque realmente fue un enorme desafío plantear un cambio de paradigma, porque podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero lo que hay que hacer es modificar el paradigma. No se puede hoy en el medio de una ciudad seguir teniendo esclavizados animales que son especies exóticas, que no están ni cerca de tener su hábitat natural y debe ser transformado. Fuimos muy criticadas en algún momento con el cierre, la transformación. No importa la crítica, importa que hay que llegar a tomar conciencia y gracias a Dios hoy también estamos avanzando bastante en lograr esa transformación en una primera instancia de lo que es el encierro de especies exóticas que no debería existir ni acá ni en ningún lugar en el mundo, porque el zoológico cuando lo crea el arquitecto Tais como una cuestión arquitectónica muy linda, representativa de la ciudad, tenían un paradigma y esto el tiempo evolucionó, la gente cambió, la conciencia, gracias a Dios, cambió e incorporamos a los animales a nuestra vida cotidiana. Entonces, en función de este cambio de paradigmas es que vamos a seguir avanzando con esta transformación del zoológico, que también cuesta muchísimo. Hay un sinnúmero de otras cosas que podríamos ir enumerando, pero para la charla de hoy me parecía que sintetizar en 3 puntos que me parecen que son los más críticos que tiene esta ciudad, hay que avanzar y avanzar. Acá en el colegio, como abogado les puedo decir, gente, no hay una sola ordenanza que hable de todo esto. Todas estas son batallas que estamos dando algunos dirigentes comprometidos desde la calle, con organizaciones, con algunos más proteccionistas, menos proteccionistas y sobre todo con las nuevas generaciones. Veo caras jóvenes acá y realmente me enorgullece poder ser parte de esta historia que quizás la terminen contando mis hijos, no nosotras, pero sí tiene que tener un camino y una andanza en la que se puede ir avanzando de a poco. Vuelvo a retomar los 313 años de esclavitud. Espero que no nos lleve toda esa cantidad de tiempo, pero va a llevar bastante tiempo poder cambiar, sobre todo paradigmas culturales. Y para finalizar, antes de muchas gracias, vuelvo a agradecer al colegio, a la sala y en especial a Andrea, que, bueno, yo les debo contar la infidencia, culpa de ella estoy donde estoy, porque fui conociendo a una persona demasiado involucrada y yo decía, no puede ser que existe una mujer que le dedique la vida a algo y yo en mi casa viendo Netflix, de ninguna manera. Soy una concejal de esta ciudad y voy a acompañar
siempre y en todo lo que pueda, más allá de las limitaciones que uno a veces tiene, pero este sacrificio que hace Andrea, que hacemos nosotros o que hacen algunas otras organizaciones, la verdad es que no va a tener un resultado óptimo si no logramos instalar en la sociedad que tiene que existir un cambio de paradigma. Por más que tengamos adjetivos calificativos que quizás por ahí no son los mejores, pero hay que lograr, si de acá hoy 2 de ustedes, 3 de ustedes se van con el objetivo de sumar a esta causa una persona más, 2 personas más, el objetivo está cumplido. Cuesta mucho, falta mucho tiempo, espero que no sean los 300 años de la abolición de la esclavitud, pero bueno, quería aprovechar para invitarlos a que se sumen a esta causa y en todo lo que podamos estar, siempre vamos a estar a disposición. Así que muchas gracias, Andrea, gracias al colegio y a ustedes. Un aplauso para la concejal. La verdad que uno... Toca todo, después hacemos más preguntas. Yo creo que tiene que ver, digo, en esto de que estamos en un proceso, esto es parte del proceso, que tenemos que ir tratando de alivianarlo, y ahí viene la norma, digo, mientras más normas tengamos y más claros sean los conceptos de la norma, también es más fácil para el agente policial o para el fiscal que quizás no tiene ningún compromiso con esta temática, como nosotros podemos tenerlo, pero hay que ser claros, hay que tener normas claras y hay que tener procedimientos y protocolos claros, si no es una lucha que les voy a contar yo lo que a diario Andrea tiene que lidiar, porque realmente es mucho, y cuando por ahí te pasa que lograste que el animal sea liberado, lograste avanzar con la calificación del delito, si se quiere, ¿y quién sigue esa causa? ¿Quién la sigue? Bueno, hay pocos locos todavía que están comprometidos, por eso creo que el desafío es a sumar más, 1 más, 2 más, 3 más. Esto no va a ser una causa de 1 o de 2, digo, las revoluciones no se hacen de a 1, por eso el compromiso tiene que ser entre todos. Somos materia dispuesta para lo que quieran. Digo, esta causa se tiene que trascender y es así. Por eso arranqué diciendo que responde a muchos parámetros culturales, políticos, sociales, y hay que redefinirlo. Digo, cuando uno habla del derecho animal, estás hablando del derecho de un ser. Yo no puedo concebir que los seres humanos y los seres animales convivimos en un mismo ecosistema, y algunos tienen entonces creo que el título, y vuelvo al origen, es la base. El derecho humano es un deber que tenemos nosotros. Ellos solos no pueden ir a los juzgados, ellos solos no pueden hablar, ellos solos pueden demostrar sentimientos, pero depende de los humanos lo que logremos hacer o no para mejorar su calidad de vida. Y en esto que se está trabajando, me parece interesante esto a nivel internacional, porque estamos hablando de incorporar a los animales a la vida cotidiana, no que es un estorbo, una molestia o nos sirve para algo.
hay que cambiar los paradigmas. Así que vamos a Villa María cuando quiera. Le cedo la palabra porque ella es la que más sabe. No, bueno, lo que pasa es que para eso hay que conocer, que muchas veces las autoridades públicas lamentablemente no conocen, que es una ley que instituye un delito que es perseguible de oficio. O sea, ellos, ante la noticia de crímenes, el maltrato de un animal, en la situación que sea, como sea, la justicia debe intervenir. ¿Sí? Como si fuera un homicidio, como si fuera un robo, en la misma entidad, no la misma pena, pero es igual en cuanto a lo que es perseguible de oficio. Entonces, lo que sucede es que la falta de instrucción por parte todavía del personal judicial, del personal policial y de la ciudadanía por en general, hace que cuando tienen el conocimiento del hecho, se ponen a dimensionar si realmente lo que usted está denunciando es un maltrato o no tiene entidad de delito. O sea, ellos se convierten en jueces de la situación automáticamente y ya dictaron una sentencia. Negro, esto no me importa, esa es la sentencia. ¿Qué acciones tenés? Primero, esto que es lo más importante que tenemos los ciudadanos, es instruirnos. Porque la cultura es lo que es sensibilizar a los pueblos. Nosotros sin cultura no vamos a ningún lado, en el ámbito que sea. Lo tuvimos que aprender las mujeres por la crueldad, la tuvieron que aprender un montón de sectores débiles que se den en la sociedad, que lo primero que tienen que hacer es empezar a conocer sus derechos, las personas discriminadas, conocer sus derechos. Como los animales ejercen, no se pueden representar a sí mismos, sino por medios de nosotros, es importante que nosotros nos instruyamos. Entonces, ante esta conducta, vos lo que tenés que decir, que hay una ley, que es el 14346, que es un delito perseguible de oficio, que ellos tienen la obligación legal de intervenir, porque si no vos lo que tenés que hacer es ir a denunciar al policía o al... No sé si hay una comisaría, igualmente ya ningún tipo de estas conductas puede intervenir la policía, sino que siempre hay un ayudante fiscal. Entonces no vas a la policía, vos pedir a la unidad judicial. Entonces ahí te van a entender abogados. Entonces vos decís, vengo a formular la denuncia. Si es o no un delito, eso lo va a resolver el juez. No lo va a resolver ni vos, ni el fiscal, ni yo, ni nadie. Lo va a resolver un juez después de una investigación. ¿Está claro? Así, cuando alguien vos vuelve a pedir los datos y si es un policía, vamos a personal policial y le iniciamos un sumario administrativo. Si es un poder judicial, igualmente una denuncia contra él. Una vez que lo hagas, aprenden rapidísimo ellos, Yo lo he probado, aprenden rapidísimo e inmediatamente empieza a funcionar la ley. No sé si le quiero hacer una pregunta a la Tori. No, no te vayas, Tori. Y si no, cambias de pueblo y te vas a vivir el de al lado. No, qué horror. En muchos lados, pero la batalla cultural que estamos dando es enorme, Yo estoy segura que nos vamos a demorar 300 años, porque hoy las redes sociales y la tecnología hace que los fenómenos culturales se produzcan con mucha rapidez. Entonces a lo mejor un chiquito de 16 años te produce una revolución, porque de hecho la está provocando. Es lo que está pasando hoy. Entonces los tiempos han cambiado radicalmente. Hoy no es un momento en que las cosas tengan que moverse en una carreta o por un mensajero que va, ¿no es cierto?, caminando y corriendo riesgo que lo maten 200 veces. Hoy vos apretás un botón y pasás información a millones de personas.